Bienvenidos a todos, todos los estudiantes y los no estudiantes que nos estén viendo a través de la plataforma Facebook. Hoy es la sesión número 22 de redes, es la última de este curso y tenemos el honor de tener entre nosotros a David Basulto, que creo que sobran todas las presentaciones del mundo porque es una eminencia del mundo de la comunicación, de la arquitectura, que es a lo que muchos de nosotros nos dedicamos. Y sin más, quiero dejar la palabra a Willy Müller, que es codirector de redes y de la maestría, para daros también la bienvenida. Gracias, Ari. Solo decir un hola. Por supuesto, David, bienvenido. Un placer de nuevo verte con nosotros aquí. Paso la palabra a Renata, que va a hacer las introducciones necesarias para el día de hoy. Venga. Gracias, Willy. Creo que nuestro invitado hoy casi que no necesita presentar, ¿no? Porque David Basulto es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es fundador y director del Arch Daily, el sitio web de la arquitectura más visitada del mundo, y su red mundial de páginas en inglés, español, portugués y chino. Basulto ha sido elegido como uno de los 100 jóvenes líderes de Chile y recibió el Premio Nacional de la Innovación por Arch Daily, otorgado por el gobierno de Chile. Actualmente vive en Berlín. Y esta charla será moderada por Willy Müller, que es arquitecto y urbanista y es uno de los fundadores del IAC y el codirector de la maestría online en ciudades. Dentro del IAC también es uno de los fundadores del Urban Science Lab y del Urban Design Studio. Y así, muchas gracias, David. Paso la palabra a ti para que podamos empezar esta presentación. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes, con los estudiantes que participan en este programa, porque yo le tengo mucha admiración al IAC. Creo que aquí se está innovando mucho y están en una constante evolución, y yo creo que lo que les voy a compartir puede ser algo muy cercano, ya que creo que en esta evolución de lo que hemos hecho en Arch Daily muchas veces me he encontrado con graduados del IAC, bueno, con los fundadores. He estado muchas veces en el campus en Barcelona, en Valdaura, y en este ir y venir de compartir creo que hemos aprendido mucho mutuamente. Y bueno, en Arch Daily yo soy uno de los dos fundadores, y estamos muy preocupados de qué está pasando entre la sociedad y la industria. Estamos en un constante ir y venir porque el mundo cambia. Nuestra industria, que es la arquitectura, la construcción, el entorno construido, también va cambiando, la educación, etc. Pero para contarles esta historia, este es un proyecto que empezó el año 2006, cuando mi socio, que es el otro David ahí, que estábamos con pelo largo, teníamos mucho tiempo en nuestras manos cuando nos estábamos titulando en la universidad, me dijo una frase que me llegó mucho. De hecho, él venía llegando de Barcelona, donde había hecho una maestría, y me dijo: David, yo creo que a través de la información se puede mejorar la calidad de vida en las ciudades. Una frase bastante abstracta, uno podría decir, pero a mí me hizo mucho sentido, porque en esa era empezaron a aparecer los nuevos medios, la información empezó a tomar otro ritmo, otra velocidad, y sí, le creí que eso podía mejorar de alguna manera la calidad de vida en las ciudades. Fast forward, hacia unos años después, Arch Daily pasó de ser 2 personas a ser un equipo de más de 65 personas, con operaciones y oficinas en Santiago de Chile, Ciudad de México, Bogotá, Colombia, Sao Paulo, Brasil, Beijing en China, y equipo trabajando desde Estados Unidos, Europa, el Líbano y otros países. Y dentro de esta evolución pasó que hace 2 años y medio, Arch Daily fue adquirido por el medio más importante de Suiza, que es el Neue Zürcher Zeitung, junto a Architonic y a Design Boom, que son otras plataformas que están en este, digámoslo así, ecosistema del entorno construido. Y uno diría, ¿por qué pasan estas cosas? Y lo que les voy a contar hoy día es una aventura, porque Arch Daily constantemente nos ha expuesto a este mundo loco en que todo va cambiando, en que de un año a otro cambian los paradigmas, cambian las maneras de hacer las cosas. Probablemente ustedes, si miran hacia atrás, piensen cómo era Facebook hace 5 años. Era esta herramienta que nos ayudaba a estar conectados con el mundo, y hoy día se volvió casi una amenaza al mundo libre. ¿Y qué es Arch Daily? Bueno, como les dije, esto es una aventura. Yo cuando estudié arquitectura jamás pensé que iba a dirigir una empresa global con tantas personas, y donde lo que iba a tener que aprender como
digámoslo así, como en mi aprendizaje continuo, tenía que ver más con liderazgo, con cómo motivar a este equipo, que con usar AutoCAD. Pero de manera práctica, ArchDaily se convirtió en la fuente de información más usada por los arquitectos en Internet y es usada casi por 300.000 personas al día. Y este número es, no sé, para mí es muy difícil de dimensionar. ¿Cuántos estadios? Esto es como una capital de Europa de gente que todo el día está usando ArchDaily. ¿Y por qué? Porque una plataforma que inicialmente partió en Chile, que es un país ahí perdido al final del mundo, puede llegar a tener este impacto. Y a mí me encanta esta imagen, que es cuando ustedes buscan arquitecto en Wikipedia. ¿Y por qué me gusta? Por supuesto que hemos evolucionado, ya no tenemos este tablero de dibujo, pero habla un poco del aspecto global del arquitecto. Los arquitectos aprendemos de la misma manera, practicamos de manera bastante similar y tenemos de hecho intereses muy en común. Probablemente, no sé si es que hay no arquitectos o que no estudiaron la carrera de arquitectura entre ustedes, probablemente lo ven, que sus amigos arquitectos tienden a ser bastante parecidos, tienen los mismos gustos, los mismos intereses, van a las mismas ciudades de vacaciones porque quieren ver edificios, escuchan la misma música, no podría decir hasta son muy aburridos. Pero esto nos da la posibilidad de que es importante para los arquitectos en Barcelona, en París, en Santiago de Chile o en Mumbai, es prácticamente lo mismo, que al final estamos buscando inspiración a través de lo construido. Y el extremo es lo que pasa el día de hoy. Las ciudades son el desafío más grande que nos enfrentamos como humanidad. Aquí es donde están pasando todos los problemas. Desigualdad, escasez de energía, polución, la pandemia es, de alguna manera, ocurre dentro de este tipo de densidad. Y dentro de este problema, que es bastante complejo, multidisciplinario, sistémico, los arquitectos, si es que somos capaces de hacer nuestro trabajo de mejor manera, vamos a tener un impacto en escala que es bastante grande. Y de ahí venía esa frase inicial de David Asael, que me decía, si es que a través de la información podemos ayudar a los arquitectos a hacer su trabajo de mejor manera, vamos a poder tener un impacto más profundo, porque ahora estamos en la era de las ciudades. Y bueno, ahí decidimos aplicar lo que se llama pensamiento de startup, aprovechar las ventajas de Internet, distribución, uno podría decir a costo cero. Probablemente muchos de ustedes usan Instagram, usan plataformas que hacen que ustedes sean creadores, sean un medio en sí mismo, y eso no tiene ningún costo. En formatos bastante más multimedia que una revista. Entonces decidimos básicamente entregar la información a los arquitectos para construir de mejor manera, porque cuando yo estaba en la universidad pasaba gran parte de mi tiempo en la biblioteca, porque ahí estaba el conocimiento. Pero yo, que vivía en un rincón del mundo en Chile, tener acceso a los libros era muy difícil. Trabajaba todo el semestre de ayudante para poder comprar un libro al semestre, 2 libros, que costaban 50, 60, 100 euros al mes, algo bastante alto. Piensen, una suscripción del Croquis, que hasta el día de hoy no es algo sencillo de tener. Y si ustedes van a las oficinas de grandes arquitectos, lo que van a ver es una tremenda biblioteca, que es conocimiento acumulado. Y uno decía, ¿cómo yo puedo tener acceso a eso? Sí, es bastante restrictivo. Por supuesto, y esto hoy día es bastante obvio, gracias a Internet. Entonces, vimos que las publicaciones de arquitectura eran una red de intercambio de conocimiento. Un editor o un curador va a ver lo que está haciendo un arquitecto, lo va a publicar, lo va a compartir con otros, ese papel va a viajar por el mundo, va a inspirar a otros, y que van a tomar ciertas lecciones, ciertos aprendizajes, y van a producir una nueva arquitectura. Que de nuevo, si es lo suficientemente inspiradora o aporta conocimiento, otro editor, otro curador la va a ver, la va a poner en una exhibición, en una publicación, va a viajar al mundo, y eso es lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso de intercambio de conocimiento. Por supuesto que un círculo así crece tan rápido como se distribuye la información. Entonces, antes la información estaba en un formato reducido, en un libro que podía tener máximo 10 obras con 5 planos, 5 fotografías, y que de ahí viajaba desde los centros hacia el resto del mundo. Y eso para nosotros era bastante importante porque las publicaciones de arquitectura se hacen en los centros.
se hacen en Londres, Milán, Nueva York, Madrid o Barcelona, pero no se hacen desde Santiago de Chile. Entonces uno podría decir, era algo bastante como desde el hemisferio norte hacia el resto del mundo, diciendo, esto es la buena arquitectura, acá está el conocimiento. Bastante unidireccional. Y por supuesto que Internet permitía romper esto, y eso fue lo que empezamos a hacer en Plataforma Arquitectura, inicialmente, luego en ArcDaily, bastante desde nuestra necesidad de ver arquitectura, de este deseo de compartir. Ahí aprovechamos el formato de Internet que permitía publicar los proyectos en profundidad, con incluso cientos de fotos, diagramas, videos, testimoniales de los arquitectos, qué estaban pensando, qué vieron. Y bueno, esto era bastante instintivo, yo ahora se los cuento como algo bastante ordenado, pero ahí empezó a ocurrir una serie de cosas que nos hicieron entender el mundo y tomar decisiones y seguir dándole vía a este proyecto. A ver, ahora les voy a mostrar un video, un testimonial, que nos abrió un poco la vista de qué era lo que estábamos haciendo y cuál era su impacto. Si bien no es que seamos tan viejos, la verdad, nosotros no entramos en el internet como entran ahora los adolescentes que ya nacen enchufados al ciberespacio. Nosotros entramos, no me acuerdo, en el colegio el internet nadie sabía para qué valía, ¿cachai? Era una herramienta que nadie entendía para qué mismo valía, pero veías ahí cualquier pendejada, pero no entendías para qué valía. Entendí la magnitud del internet y el potencial en el momento que contacto con Plataforma Arquitectura. Yo confiaba que la Casa Pentimento podía ser mostrada al mundo y estuve buscando medios de difusión. Primero, al no entender el potencial de la arquitectura, lo que hice es contactarme con editoriales. Obviamente ninguna me respondió. Después dije, bueno, ¿qué pasará con estas páginas? ¿A alguien le interesará? ¿Valdrá para algo? ¿Cómo funcionará? Me contacto con Plataforma Arquitectura, les interesa, envío todo el material, sale publicado. Y hay un antes y un después entre todo lo que ha sucedido. Es que esta cosa es abrumadora. Sale publicado y comienzan a escribir editoriales, comienzan de a pocos a llegar invitaciones, tanto a José María en ese momento que trabajamos juntos, después que ya trabajamos ahora por separado, igual comienzan a llegar invitaciones por todo lado, que hacer clases, que hacer talleres, que a dar conferencias, y hay un tema ya extremo, o sea, de pronto escriben de China, quiero para un libro de casas, quiero la escuela para un libro de ni sé qué tema, nos llaman para... O sea, es abrumador. Estábamos en Maracaibo y una de las personas de la oficina nos llama urgente, necesitamos material, piden material para una exposición en Abu Dhabi que se está armando sobre proyectos en tierra que en la casa entre muros, y claro, y eso no salió de la nada, salió de la difusión en Plataforma Arquitectura y a la vez de la difusión en ArcDaily, los dos medios que están difundiendo siempre. El nivel de penetración es tan brutal que... O sea, tenemos ahorita, no sé, 15, 16, 17 publicaciones en espera que nos lleguen, que hemos enviado material, más todo lo que ya ha llegado antes. Y también ha hecho que cuando los proyectos llegan a un concurso, ya no son proyectos que parten de cero, ya son proyectos que la gente los conoce, y eso también ha sido positivo. Yo creo que, por ejemplo, un proyecto como la escuela, si bien es fuerte y todo lo que sea, sí le da peso que antes ya comenzó a rodar por los medios. Entonces los jurados, cuando ya ven un proyecto que comenzó a rodar por los medios, como que ya saben de qué va y no parten de cero. Eso también nos ha ayudado mucho. ¿Y qué más con plataforma? Nada, que claro, pues fueron un agradecimiento total, fueron los que primero creyeron en nosotros. Este testimonial para nosotros fue bastante importante porque, como yo les contaba, nosotros empezamos a compartir arquitectura, empezamos a ver cómo más y más arquitectos estaban interesados por este contenido, pero estos arquitectos cuando nos contaron esto, realmente nos abrieron la mente. Probablemente ustedes ya los conocen, ellos son Al Borde, unos arquitectos ecuatorianos, cuyo trabajo es hoy bastante, ha tenido un tremendo impacto. Un trabajo que se hace con mano de obra local, con bajo impacto, más con menos, y que ha sido tremendamente influyente.
han estado en la Bienal de Chicago, la Bienal de Venecia, esa escuela que se hizo con un presupuesto de $200 que comentaban en el video, ganó el premio de la revista Detail al mejor detalle de arquitectura. Pero ahí lo que ellos cuentan es algo bastante interesante porque dicen, nosotros teníamos esto, que sabíamos que tenía valor, se lo queríamos mostrar al mundo, pero las editoriales no, como decimos en Chile, no estaban ni ahí, no les interesaba. ¿Por qué? Porque las fotos no eran algo increíble. Y cuando nosotros entendimos que el valor de esta arquitectura era mucho más allá de cómo se veía, y la poníamos en internet y generaba una tremenda atracción y conexión con la gente, nos dimos cuenta de que las publicaciones en papel tenían ese problema, que su negocio era vender fotografías y no tenía mucho que ver con el conocimiento de arquitectura. Y a través de internet, esto sí se podía transmitir. Y ahí yo creo que se generó un quiebre, que le dio una plataforma a arquitectos como Al Borde y a muchos otros del sur global de mostrar su trabajo de una manera mucho más profunda. Y ahí vimos que nosotros éramos una plataforma efectiva que los proyectaba al mundo y que los conectaba de otra manera. Y cuando vimos eso entendimos, por ejemplo, que por qué nuestro sitio que estaba en español estaba siendo accesado por tanta gente en Estados Unidos, en China, en Italia, quienes eran los que ya empezaban a contactar Al Borde y a darles oportunidades, como contaban en el video. Y nosotros, como les dije, estábamos haciendo este proyecto desde el sur del mundo, desde Chile, que está bastante lejos de todas estas redes, y nos dimos cuenta de que la globalización era algo que nos estaba permitiendo conectar al mundo. Y vimos un tremendo valor, de hecho, en estar en Chile. Porque en Chile es un país que probablemente su arquitectura a ustedes les llama bastante la atención, porque es bastante esta relación que tiene con el paisaje, esa condición como desnuda, como bastante brutal, pero que finalmente es una expresión de lo que se tiene que hacer con los recursos que existen. Y ese es el contexto que a nosotros también nos estaba formando como arquitectos, que fue algo que fuimos capaces de llevar a internet. Nosotros hicimos esto con cero inversión, simplemente teniendo un sitio web en internet y dedicándole tiempo, sin invertir en estrategias de marketing, sin poner avisos en Facebook. De alguna manera aprendimos mucho de nuestra generación de arquitectos de hacer más con menos. Y también de entender lo que era la globalización en ese sentido. Y a mí me gusta mucho una frase que dijo el tipo que inventó este término de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, que dijo, el futuro de la globalización no va a ser la transposición del modelo americano al resto del mundo, sino que va a ser un modelo que tiene que ver mucho más con este sur global y con esta manera de hacer las cosas que con la del mundo desarrollado. Y si bien nosotros estábamos ahí al final del mundo, para nosotros esto fue una condición que la tomamos como muy positiva, porque desde esta esquina, en verdad teníamos una visión bastante periférica. En este proceso, mucha gente de Estados Unidos venía y nos decía, no, Art Daily tiene que estar en Estados Unidos, acá van a tener acceso a fondos de riesgo, a redes, no sé, a acceso a desarrolladores de software, pero para nosotros siempre Estados Unidos era como una burbuja, como que en Estados Unidos y a veces en Europa occidental, el mundo es Estados Unidos, no importa mucho lo que pasa en el resto. Pero para nosotros, desde esta esquina, lo que estaba pasando en Estados Unidos, en Irán, en Vietnam, en Indonesia, era tan importante como lo que estaba pasando en ese otro contexto. Entonces valoramos mucho quedarnos en Chile y tener esa mirada que, por supuesto, fuimos escalando. Y bueno, viendo este fenómeno también nos dimos cuenta de algo importante. ¿Por qué la gente de Estados Unidos, Italia o China estaba usando un sitio que se hacía en Chile y en español? Bueno, y en ese entonces, al principio de Art Daily, nos dimos cuenta que todas las publicaciones de arquitectura no usaban internet para distribuir su contenido, porque su negocio era vender papel, era vender suscripciones, y para eso usaban la web. ¿Para qué iban a ir en contra de su modelo de negocio en el cual vendían millones de dólares en papel poniendo su contenido gratis? Como nosotros no teníamos ese modelo de negocio, nosotros habíamos empezado simplemente por compartir en internet, de alguna manera nos dimos cuenta que éramos más ágiles y dijimos, si ponemos nuestro contenido en inglés, vamos a llenar un nicho que nadie está tomando. Y ahí fue cuando migramos de Plataforma Arquitectura a Art Daily.
que creció de manera exponencial y realmente rápido, y eso era porque nadie lo estaba haciendo en inglés. Y bueno, en ese fue el momento en que apareció también DeSign, Architizer, plataformas que eran de los nuevos medios, y al papel le costó mucho entender, porque no podían soltar su negocio de vender suscripciones. Muchas revistas no fueron capaces de adaptarse y fueron desapareciendo. Y ahí nosotros nos esforzamos mucho en alcanzar este milestone, esta meta de ser el sitio más visitado de arquitectura de Internet, porque dijimos, de esta manera nos podemos validar. Por supuesto que Domus, Habitare, Arquitectura Viva tienen un prestigio ganado, y cuando ellos le tocan la puerta a los arquitectos de inmediato reaccionan. Pero Plataforma Arquitectura, esta página que venía desde Chile, ¿qué será? Dijimos, si llegamos a hacer esto y lo ponemos como nuestro eslogan, de alguna manera eso le va a explicar a los arquitectos qué es esto y el impacto que tiene, y eso nos va a ayudar a abrir las puertas. Bueno, durante estos años ArcDaily llegó a tener una base de datos de decenas, casi un poco más de 40.000 proyectos hoy en día, millones de visitas mensuales, millones de seguidores en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y esto no se los digo solamente a ArcDaily grande, como en esta aventura por crecer, pero sino para entender que tenemos que estar cambiando y adaptándonos, porque si no crecemos y evolucionamos, nos vamos a desconectar de los arquitectos. De la misma manera, yo me acuerdo cuando apareció Instagram, estas fotos cuadradas con filtro, y pensamos, ¿van a estar los arquitectos intercambiando conocimiento en esta red? Por supuesto, es algo visual, es algo que es muy de cómo nosotros compartimos conocimiento, y tuvimos que tomar la decisión de irnos a abrir como nuestro espacio en Instagram. ¿Irá a pasar lo mismo con Snapchat? No fue tan así. ¿Pasará lo mismo con TikTok? Y estas son las cuestiones que nos estamos preguntando y desarrollando en el día a día. Pero ¿cómo podemos mantener esto? Como les dije, nosotros no vendemos suscripciones, pero teníamos que encontrar una manera de encontrar un modelo de negocio que hiciera sentido, y que no creemos que es tanto la publicidad como tener los banners, que si bien los ven en nuestro sitio, de nuevo fuimos a lo que era nuestra necesidad. Nosotros al principio hacíamos esto, hacíamos clases en la universidad, y por supuesto, como teníamos algo de visibilidad, nos llegaban proyectos de arquitectura. Entonces ahí estábamos practicando, y como éramos arquitectos jóvenes, nuestras primeras horas de arquitectura, no habíamos trabajado en otros despachos, nos dimos cuenta que no sabíamos nada, y como conocíamos a muchos arquitectos, lo que hacíamos era preguntar mucho. Oye, ¿quién fue el ingeniero estructural con que trabajaste? ¿Quién te ayudó a resolver esta fachada? ¿Quién fue tu proveedor de persianas, de cortinas, de piso? Y ahí recibíamos información de otros arquitectos que nos decían, no, yo trabajé con esta persona, te recomiendo usar este material, puedes hacer este detalle así. Y si ustedes lo piensan, si los que están practicando, se van a dar cuenta de que las recomendaciones entre colegas son muy importantes. De hecho, mi grupo de WhatsApp más activo es el de mis ex compañeros de la universidad, que están constantemente haciendo estas preguntas. Pero ahí nos dimos cuenta que estas preguntas estaban siendo respondidas en nuestro sitio, porque cada vez que publicábamos una obra, de alguna manera veíamos no solo inspiración y maneras correctas de hacer ciertas cosas, sino que también los arquitectos, al decir usé este vidrio o usé este material, esa es una recomendación de confianza. Entonces empezamos a desarrollar un modelo de negocio que tenía que ver con eso. Ustedes cuando ven las obras en ArcDaily, también ven los fabricantes, los consultores y todos los que participaron en ese proyecto. Y encontramos que esto era un modelo de negocios virtuoso, porque en el fondo lo que nosotros les entregamos no es publicidad, sino que es conocimiento. Entonces los arquitectos, al entregarnos, al compartir a través de nosotros proyectos con más información sobre materiales, se volvía un lugar atractivo para los fabricantes de materiales para mostrar sus soluciones técnicas, lo cual nos hacía generar más recursos, lo cual nos permitía desarrollar más y mejores maneras de acceder al conocimiento, lo que atraía más arquitectos, más materiales, más fabricantes, y este era el círculo de crecimiento virtuoso de ArcDaily, en donde ustedes pueden ver las obras, pueden ver los materiales, y si quieren usar un material también pueden ver cómo los arquitectos, los mejores arquitectos, lo están usando, y esa era nuestra propuesta de valor, los mejores proyectos por los mejores arquitectos, con los mejores materiales, los mejores consultores. Y eso es lo que hoy en día en Internet son las redes de discovery, de descubrir cosas.
Pues si bien por un lado uno tiene un Amazon, un Uber Eats, que les puede traer lo que ustedes quieran dentro de una hora, esas plataformas no son capaces de hacernos desear algo, de tener una idea por algo que se nos aparece. Y eso es lo que está haciendo Instagram, lo que está haciendo Pinterest o lo que hace ArcDaily. Probablemente un día, en su día a día, ustedes van a ArcDaily, ven algún proyecto y dicen, me gustó cómo este arquitecto resolvió la entrada de luz usando estas vigas. Esta idea me la voy a guardar. Y muchas ideas que ustedes van guardando, o cuando están en la calle y ven algún edificio interesante o alguna situación, y todo eso queda guardado en su disco duro o en sus referencias de ArcDaily, para que en el momento de hacer un proyecto, uno dice, ah, me acuerdo de cómo se hacía esta ventana, la quiero usar en mi proyecto. Entonces, eso es, de alguna manera, el modelo virtuoso de ArcDaily a través del conocimiento. En fondo, nosotros estamos generando un contexto curado de conocimiento de materiales. Entonces, estábamos con eso por un lado, y por otro, partimos en español, luego en inglés, y de ahí abrimos ArcDaily en Brasil, México y China. Y aquí es cuando mucha gente dice, pero ¿por qué no abrieron ArcDaily Reino Unido, España, Alemania, Francia, estas tremendos mercados, los países más avanzados del mundo, donde hay muchos arquitectos y muchos materiales? Pues bueno, en esta aventura que les digo, nos ha tocado conocer a muchos arquitectos que probablemente los conocen aquí por sus fotos, que comparten su conocimiento a través de ArcDaily, pero sin duda que uno de los más influyentes en estas decisiones fue este tipo, este arquitecto de China. Nosotros en algún momento nos dimos cuenta de que ArcDaily ponía su contenido, publicábamos proyectos, pero de repente empezaron a aparecer clones chinos, páginas web que tomaban el contenido de ArcDaily, lo traducían al chino casi al mismo tiempo que lo publicábamos, y por supuesto que nosotros con nuestra concepción occidental del copyright estábamos bastante molestos, estaban estos clones que se estaban robando nuestro contenido, y no era uno, sino que eran varios. Entonces ahí estábamos tratando de bloquearlos, que no pudieran entrar a nuestro sitio, les mandábamos correos diciéndole, oye, paren de copiar, mandábamos cartas legales, si no dejan de tomar nuestro contenido, vamos a tomar acciones legales, que era por supuesto un bluff, jamás íbamos a perseguir a alguien en China, eso era imposible, pero no, nos producía algo. Y bueno, estábamos en eso cuando tuvimos la oportunidad de ir a China la primera vez, que era el año que se le entregó el premio Pritzker a Guangzhou. Fuimos ahí a una tremenda ceremonia en la plaza de Tiananmen. Y antes de ir le mandé un correo al clon más grande, que era archgo.com. Le dije, oye, bueno, yo le había mandado estas cartas legales para robar nuestro contenido, nunca me había contestado. Pero cuando le dije, oye, vamos a China, juntémonos, nos contestó el correo, y esta foto que la tomó mi socio era horas después de habernos bajado del avión, que fuimos a juntarnos con este tipo que nos tenía bastante molestos. Y ahí lo conocimos y fue genial, porque Wang era arquitecto, había hecho una maestría en ciencias de la computación y estaba terminando su doctorado en arquitectura, en temas de sostenibilidad avanzado. Era un tremendo cerebro. Él nos mostró el software que había hecho, que tomaba el contenido de ArcDaily y lo ponía en los computadores de sus estudiantes de posgrado, donde estaban ellos traduciendo ahí al chino. Tenía la tremenda operación vendiendo DVDs de ArcDaily año por año. Su página también vendía unos software que había hecho de análisis energético, tenía una tremenda operación. Y ahí con mi socio le dijimos, oye, Wang, para de robar. Pero era genial, porque en verdad era un tremendo fan de ArcDaily, nos dijo algo que en verdad nos dio vuelta la cabeza, porque nos dijo, nosotros ahí estábamos en China, en esos años en que aparecían las ciudades desde cero, OMA terminando el CCTV y todas estas cosas locas que uno veía a la distancia. Y nos dijo algo muy importante, porque acá en China el conocimiento no llegó a través de internet, acá no hay grandes bibliotecas, y el contenido está en ArcDaily. Pero acá la gente, muy poca gente habla inglés. Entonces ArcDaily lo necesitamos mucho, así que estamos aquí todos traduciendo. Y ahí nos dimos cuenta, viendo cómo los arquitectos, en esa época habían como 80.000 arquitectos registrados en China, hoy día hay casi 800.000. Fíjense cómo ha estado creciendo, porque todo ese crecimiento
exponencial de la construcción en China hizo que muchos arquitectos a principios de los 2000, por supuesto, se fueran para allá, pero los arquitectos chinos se estaban formando, aprendiendo, y necesitaban tener acceso al conocimiento. Y si nosotros no se lo estábamos dando, alguien tomó la oportunidad y dijo, aquí hay que solucionar algo. Y ese era Wang y todos estos clones chinos. Y ahí nos dimos cuenta de que si la misión de ArcDaily era ayudar a los arquitectos a hacer las cosas de mejor manera a través del conocimiento, si había un lugar en el mundo donde podíamos mover la vara, era en China. Y de ahí que trabajamos muy duro para abrir ArcDaily en chino y tender un puente desde el mundo hacia China y luego desde China hacia el mundo. Ahora, si se dan cuenta, en ArcDaily publicamos más de un proyecto al día desde China, lo cual es bastante porque se volvió no solo un lugar que recibía la arquitectura, sino que ahora está de hecho influyendo hacia el resto del mundo a través de ella. Y bueno, eso tiene que ver con lo que les decía al principio, estamos en la era urbana, la era de las ciudades, y ese fenómeno está pasando, y me imagino que hay muchos de ustedes que no vienen de Europa. Y por eso esta imagen para mí es muy importante, esta imagen viral de internet que dice hay mucha más gente viviendo dentro de este círculo que fuera de él, que es bastante obvio hoy en día. Y ahí está China, ahí está Indonesia, ahí está Vietnam, ahí alcanza probablemente a estar Irán, y ahí es donde se necesita la arquitectura, pero no de esta manera unidireccional en que Occidente le manda a Oriente lo que hay que hacer, sino que poco a poco, especialmente a través de la necesidad, a través del tener que hacer más con menos, se empezó a configurar una arquitectura que para nosotros hoy día es bastante inspiradora. Empezó a avanzar de manera bastante rápida, referentes tanto de materiales, de estética, que se han vuelto un referente en el mundo. Esto es Indonesia, esto es Vietnam, esto es Irán. Imagínense Irán con todas estas restricciones, que es un poco como el enemigo de Occidente, que es un lugar donde hay que hacer las cosas. ¿Y cuál es la manera en que siempre lo han hecho? Con el ladrillo, con la tierra, y realmente lo han llevado a un extremo. Lo que está pasando hoy día en Irán yo lo encuentro tremendamente innovador. Y al tender estos puentes, al mostrar esta arquitectura, como en el caso de Alborde, lo que hicimos fue empoderar a los arquitectos. Estos son los arquitectos que probablemente hoy día son la referencia para muchos de ustedes. Ya no es el MBRDB, no es el OMA, sino que son este tipo de arquitectos que probablemente antes de la publicación en Internet habría sido muy difícil tener acceso a ellos. Ellos se están volviendo un referente, ellos están teniendo un impacto positivo en el mundo. Y en ese proceso fue que nos dimos cuenta que era lo que tenía que hacer ArcDaily. Y eso fue lo que bajamos como nuestra primera misión, que era entregar conocimiento, inspiración y herramientas a los arquitectos que se van a ver enfrentados a este tremendo crecimiento del mundo, y que hoy día dentro de este grupo que somos con Design Boom y con Arquitonic es inspirar, conectar y empoderar a los que hacen que la arquitectura ocurra. Porque estamos en un contexto, bueno, esto ya hoy día es medio obvio, el mundo está creciendo de manera desenfrenada. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Todavía no lo sabemos, pero ahora yo les contaba el fenómeno de China, y está pasando también el fenómeno de la India. Creo que fue hace 5 años atrás cuando el número de nuevos arquitectos graduados era igual al número de arquitectos que había en el país. La arquitectura en la India se duplicó de un año a otro, porque es hoy día el país con la mayor población y donde están pasando muchas cosas, y probablemente como referente de la arquitectura se va a fortalecer mucho en los próximos años. Pero el problema de esta hiperurbanización, crecimiento de la población, no tiene solo que ver con la cantidad de cosas que tenemos que construir, vivienda, infraestructura, sino que también esta pregunta que, bueno, fue la pregunta de la Bienal hace unos años, ¿cómo vamos a vivir juntos? ¿Cómo de a cientos de miles de personas, decenas de millones de personas, cómo las ciudades se van a volver el lugar donde podemos ser iguales, donde se puede tener acceso a las oportunidades, donde se puede nivelar un poco la cancha, no como esta imagen que uno diría es típica ciudad de América Latina, muy segregada, sin acceso a las oportunidades, o cómo en este futuro del mundo los asentamientos informales pueden ser una oportunidad, pueden ser un atajo, estos lugares donde uno dice la arquitectura no llegó,
probablemente sí está llegando, y está llegando a Internet, y está llegando a través de procesos mucho más desde abajo hacia arriba, que de arriba hacia abajo, y que probablemente funcionan mucho mejor en un aspecto de tejido social que la ciudad establecida que conocemos, o de cómo vamos a manejar este balance entre lo que llamamos globalización, o la ciudad genérica, el skyline genérico, versus la arquitectura, los materiales, la idiosincrasia, los materiales locales, como les mostraba antes en lo que pasaba en estos países del sur global, o cómo también vamos a adoptar estas nuevas maneras de vivir, convivir, cotrabajar, qué nos pasó entre medio con la pandemia, y todos estos cambios que realmente están transformando cómo son las ciudades al día de hoy. ¿Qué va a pasar en las ciudades en las densas ciudades que se formaron a través de tener mucho espacio de trabajo, mucho commute? Hoy día está siendo cuestionado. Y ahí donde vemos que aparece este concepto que le pusimos el título a la charla, que es la escalabilidad. Hoy día estamos hablando de todas estas redes que están cambiándonos la vida a través de la tecnología, el mundo de las finanzas, el mundo del retail, el mundo de los servicios IT. ¿Cuándo va a pasar esto en la arquitectura? Porque frente a este desafío la arquitectura tiene que crecer, tiene que escalar. Y eso no es algo nuevo, porque de alguna manera la base del movimiento moderno tuvo que ver con eso. Cuando entre las guerras hubo que asumir una nueva manera de hacer arquitectura. La arquitectura tenía que responder mucho más rápido, tenía que ser repetitiva, tenía que ser modular, tenía que ser racional. Y ahí se produjo un salto cuantitativo. Pasamos de ver la arquitectura como estos viejos templos a abrazar la nueva tecnología, y que esto fue como una base del modernismo. Estábamos haciendo vehículos, barcos, y surgía esta cuestión: ¿por qué la vivienda no puede ser una máquina para vivir? Estamos produciendo refrigeradores en serie, autos en serie. ¿Por qué no podemos producir la arquitectura de esta manera, de manera más escalable? Incluso hubo la necesidad de sistematizar de alguna manera el cómo vivimos, de entender una mesa tiene que tener 70 centímetros de alto y la reproducimos, ya no son estos objetos singulares porque es mucho más eficiente. Y bueno, y ahí la arquitectura se pegó un salto, pero se quedó un poco ahí, y por supuesto que ahora miramos lo que funcionó y lo que no funcionó. Quizás se volvió un modelo bastante rígido que requirió una revisión, pero el mundo avanzó bastante rápido en muchas áreas, pero no en la arquitectura y la construcción. Y al día de hoy, me gusta mucho esta matriz de McKinsey que habla de la digitalización en las distintas industrias, y arriba están servicios, IT, finanzas, seguros, y abajo al final está la construcción y la arquitectura, que están bastante poco digitalizadas. Y esto no se lo muestro como algo pesimista, sino al contrario, porque esto quiere decir que la arquitectura y la construcción está todo por hacer. Hoy día, hacer una empresa de fintech, los márgenes son muy, muy bajos, porque ya es algo tan competitivo, ya está todo hecho, todo interconectado, y no hay, uno podría decir, muchas oportunidades. Pero en nuestra industria, que es muy ineficiente porque está muy desconectada, está todo por hacer. En este ciclo simplificado de la construcción, que vamos desde la inspiración, la idea, el trabajo en equipo, el desarrollar un proyecto, sitio de la construcción, el edificio construido, en cada una de estas etapas es como un hoyo negro. Los que han construido lo saben, aquí puede pasar cualquier cosa, acá es imposible, casi imposible prever los costos, prever los tiempos, es tremendamente ineficiente, hay mucha pérdida desde materiales a recursos, y si cada uno de estos pasos se puede mejorar, no solo es una tremenda ganancia en términos de energía, sustentabilidad, recursos, sino que además en recursos económicos. La construcción es bastante ineficiente y por lo tanto es bastante cara, y están apareciendo más y más startups, y especialmente fundadas por arquitectos que están tratando de mejorar cada uno de estos pasos, desde cómo trabajamos en equipo, cómo hacemos project delivery, cómo simulamos, cómo somos capaces de incorporar muchas más variables al proyecto de arquitectura, a cómo lo construimos, cómo lo fabricamos, que es algo que ustedes están viendo en Baldaura, a incluso cómo somos capaces de manejar y eficientar el ciclo de vida de un edificio. Me gusta mucho este reporte de Balfour Beatty,
que es una consultora de infraestructura inglesa, que dice que el sitio de construcción del 2050 va a estar libre de humanos, y que es algo medio distópico, utópico, porque si lo ven, la construcción genera mucho empleo, genera mucha actividad económica. Cuando pasamos por crisis se dice, hay que construir infraestructura, nuevos proyectos inmobiliarios, porque eso genera mucho dinamismo. Y pensar que en el futuro esto va a ser construido por robots, nuestra capacidad humana va a ser amplificada a través de la tecnología, es bastante difícil de pensarlo, pero es algo que está pasando. Piensen, bueno, aquí ya no les puse Midjourney, se los voy a contar más adelante, pero ustedes lo están viendo, está cambiando muchos paradigmas. La visión de máquina que está entrando en los sitios de construcción, esto ya no es del futuro. Esta empresa que la vi hace 2 años ya desapareció porque se la compró otra empresa y está completamente integrada, pero hacer seguimiento a cómo se van hormigonando las losas de un edificio para mejorar los procesos, reducir los riesgos, tener una construcción más controlada, eso está pasando. Los drones, los sitios de construcción, ya pasó. La respuesta, la pregunta eterna de ¿cuándo vamos a imprimir casas? Ustedes lo han visto en el IAC y lo ven cómo está pasando en el mundo. En Estados Unidos, iCountry ya lo está haciendo. Hay distintas empresas, Tecla, Holcim, haciéndolo en Europa. Construcción robótica también, que ustedes lo tienen en el IAC, con estos prototipos. Pero que cuando ese prototipo ya fue capaz de hacer uno, que haga 1 o haga 1000 diseños customizados, va a ser algo trivial. Y no solo la tecnología tiene ese impacto como desde el punto de la construcción, sino además cómo interactuamos con ella. Piensen que hace 15 años, para tener una buena oficina de arquitectura, se necesitaba tener decenas de personas dibujando a mano. Luego se evolucionó a tener decenas de personas dibujando en AutoCAD. Decenas de personas desarrollando un proyecto en BIM, el experto en render, el experto en eficiencia energética. Y hoy día, probablemente ustedes hacen todo eso con su computadora. Los procesos están volviendo mucho más simples, uno es capaz de manejar mucha más data, mucha más información, y a través de interfaces que son mucho más sencillas. Piensen que antes, para simular la luz en un render, uno tenía que programar cómo rebotaba la luz. Hoy día uno hace un modelo, lo pone en Unreal y ya está hecha toda la gravedad, toda la simulación de un mundo real para hacer un render perfecto. Y cuando esas herramientas son muy fáciles de usar para nosotros, también se vuelven muy fáciles de usar para otros. No sé si conocen esta empresa que se llama Spacemaker, que la adquirió Autodesk, que permite hacer modelos urbanos cruzando mucha data, ya no solo de modelos de cabida, sino que también ruido, precipitaciones, viento, cosas que antes eran muy difícil de simular. Ahora con un clic puedes tener todas esas simulaciones al alcance de la mano. O hoy día los que usan Revit, ArchiCAD, estos tremendos software que pesan muchos gigas, consumen mucha RAM y son bastante complicados y te permiten hacer muchas cosas, están empezando a ser reemplazados por softwares en la nube que son mucho más sencillos de usar y que te permiten incorporar incluso los materiales, tener la huella de carbono y luego tener el inventario para que el administrador de la oficina o del espacio físico pueda continuar la administración de esta construcción en el tiempo. Y que finalmente estos software permiten que los clientes, los desarrolladores, los administradores, hablen el mismo idioma que los arquitectos. Entonces, eso está haciendo que la arquitectura se democratice. Procesos que antes eran muy caros, muy poco eficientes, ahora se vuelven muy sencillos. Muchos de mis amigos que empezaron a construirse una casa, llegan y me dicen, oye David, trabajar con un arquitecto es terrible. No son capaces de darme un precio fijo, no son capaces de decirme cuándo vamos a terminar el proyecto. ¿Por qué la arquitectura no es como el desarrollo de software o como es adquirir cualquier cosa hoy día por internet? Y esto tiene que cambiar, porque cada vez el problema del entorno construido es algo más transversal y la gente se está preocupando de cómo vive. De la misma manera en que como la gente se preocupaba mucho de consumir, no sé, moda, consumir electrónicos, hoy día la gente consume el cómo vivir. Y probablemente durante la pandemia esto se pegó un tremendo salto y
Y para mí esto queda muy reflejado en Netflix. Netflix es una empresa de datos. Netflix sabe lo que quiere la sociedad. Y si se fijan, ahora está lleno de programas de cómo vivir en menos metros cuadrados, tiny houses, todos estos fenómenos, incluso, no sé si han visto a Marie Kondo, que es la gurú de cómo ordenar, tiene que ver con una nueva manera de vivir. Vivimos en menos espacios, en menos metros cuadrados, en centros más densos, y por lo tanto necesitamos tener nuestras cosas ordenadas. Y eso es un problema espacial. En Pinterest, que hace reportes de las tendencias, de qué es lo que quiere el mundo, empiezan a aparecer cada vez más cosas que tienen que ver con el espacio construido. Espacios que ayudan a la calma, diseño biofílico, arquitectura para las mascotas. Y por supuesto, bueno, esto no es algo nuevo, porque la arquitectura prefabricada, modular, ha existido desde hace bastante tiempo, pero hoy día se está volviendo algo que la sociedad necesita, la arquitectura como producto. Entonces, cuando aparece esta necesidad, nosotros tenemos que escuchar. Y es importante ver cómo la arquitectura ha evolucionado, entendiendo qué es lo que quiere la sociedad. Por ejemplo, si se fijan, en los últimos años el premio Pritzker, el premio Mies, ha reconocido a los arquitectos que son capaces de renovar, a los arquitectos que son capaces de hacer una arquitectura que se puede reconfigurar, que se puede, la economía circular, y que son cosas que hace un tiempo eran bastante lejanas. El arquitecto decía, no, yo quiero hacer mi edificio singular, botemos lo que está, construyamos algo nuevo. Pero tuvimos que entender que esa tremenda gasto de energía ya no iba con los tiempos actuales. La arquitectura ha tenido que adaptarse bastante rápido. Y si no lo hacemos, nos va a pasar lo mismo que le pasó al agente de viaje, al chofer de taxi, al vendedor de retail, al cajero de banco. Y probablemente hoy día muchos de ustedes han cuestionado o sus padres les han hecho la pregunta, oye, tú que estás estudiando arquitectura, ¿no crees que te va a reemplazar una inteligencia artificial? Por supuesto uno dice no, porque el arquitecto es mucho más allá que hacer imágenes. El arquitecto es el que hace las preguntas, es el que trae respuestas. Pero tenemos que ver cómo esto empieza a cambiar el cómo hacemos ciertas cosas. Y para mí lo vi bastante claro con este ejemplo, que es una página que se llama This House Does Not Exist, que es una plataforma en donde un desarrollador tomó todas las viviendas de ArcDaily y entrenó un modelo de inteligencia artificial en el cual tú le podías decir, hazme una casa en este estilo. Por ejemplo, aquí, hazme una casa moderna en Nigeria que incorpore la naturaleza con piedra y madera expuesta. Y esta descripción la escribió esta inteligencia artificial, y esa imagen, bueno, que quedó atrás, uno diría, oh, sí, es lo que probablemente tengo en la cabeza de lo que puede ser la arquitectura en Nigeria hecha con madera y piedra. Y por supuesto este modelo nos cambió, nos hizo cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo en ArcDaily, qué es lo que se puede hacer. Pero encuentro que lo que hizo este desarrollador fue brillante, no es arquitecto, porque lo que entendió muy rápido fue, esto no tiene mucha utilidad en el mercado, porque yo puedo hacer estas imágenes bastante sugerentes, pero de ahí a que alguien la pueda tomar y hacer la realidad, eso requiere otro proceso. Es un proceso que él no puede hacer a través de internet, y este tipo, como era bastante hábil, dijo, pero ¿dónde hay un espacio? Entonces, con este modelo que entrenó, lo que entendió fue que hay un segmento de gente que simplemente quiere rediseñar el interior de su living, el interior de su casa, y que probablemente eso es algo que tiene un costo mucho más bajo que diseñar una vivienda. Esto es probablemente lo que puede hacer un diseñador de interiores, un arquitecto interiorista, pero que también entre una curva de tiempo y costo. ¿Cuánto creen ustedes que si fueran diseñadores de interiores tendrían que cobrar por rediseñar un espacio de interior? Y aquí lo que el tipo hizo fue, y probablemente esto lo vieron porque salió en el diario El País, tú subes una vivienda de tu habitación y esta inteligencia artificial te genera distintos estilos de cómo se podría ver, a un precio bastante accesible, creo que son 50 euros por tener todas las variaciones de un interior. Y ahí él encontró algo que probablemente, por supuesto, que para llevarlo adelante, ok, puedes tú decorarlo o trabajar con un interiorista diciéndole esto es lo que quiero, pero encontró un espacio que probablemente hoy día para un arquitecto no tiene sentido tomar, porque económicamente no da. Tú como arquitecto tienes que cobrar cierto valor, cantidad de horas,
Y esto es una pérdida de tiempo probablemente, pero es algo que la gente necesita. Entonces ahí es muy importante empezar a pensar cuál va a ser nuestro rol y cuál es el valor que aportamos los arquitectos, y que probablemente en el futuro van a aparecer aplicaciones que van a reemplazar ciertas cosas que nosotros hacemos, pero no reemplazarnos a nosotros mismos, sino que lo podemos tomar como una oportunidad de escalar lo que hacemos y de llevar la arquitectura de una manera más accesible, más cercana, más interactiva a los clientes que la necesitan. Y esto puede ser una tremenda oportunidad. Este es un gráfico de la cantidad de capital de riesgo que se ha estado invirtiendo en las startups del entorno construido en los últimos años. Y como lo pueden ver, creció de manera exponencial. Porque el mundo del capital de riesgo, como les mostré en el gráfico anterior, está diciendo, acá está el futuro. Si alguien es capaz de escalar la vivienda, de imprimir 1000 viviendas customizadas, ese es el futuro. Este es como el lejano oeste, este es como el Wild West, esto es la Internet de los 90. Y hay mucha gente que está entrando en esto, incluso Amazon está invirtiendo mucho en empresas de viviendas modulares, porque Amazon es una empresa de logística. Y si pueden enviar, si son capaces de poner una casa en una caja y enviarla, ese es el negocio de Amazon. Y así es como apareció un tremendo ecosistema en el cual nosotros como Ardeli estamos al principio. Nosotros empezamos a llevar conocimiento a Internet, a entregarles herramientas a los que están desarrollando distintos software para diseñar online, para inspirarse online, para pensar online. Probablemente ustedes en el futuro no van a estar trabajando diseñando viviendas en un despacho. Probablemente lo que van a estar haciendo es este tipo de empresas. Y para cerrar, bienvenidos a la era de los arquitequis, que son los arquitectos que están trabajando en tecnología. Hay bastantes grupos online de esto. Hay de hecho un Slack, si van a arquitequi.org, se pueden conectar a este Slack, donde ya hay miles de arquitectos que se encontraron a sí mismos, porque sabían que la tecnología era su camino. Arquitectos que están trabajando en Google, en Facebook, diseñando interfaces, o partiendo estas empresas de tecnología. Y para cerrar los quiero dejar con quien creo que es hoy uno de los arquitectos más influyentes del mundo, que es Evan Sharp. Pinterest, por supuesto que lo conocen, que es usado por cientos de millones de personas en el mundo. Él es uno de los fundadores. Él es un arquitecto que estudió en Columbia, después se fue a Facebook a trabajar en interfase y partió Pinterest. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando Pinterest estaba en beta cerrado, alguien nos invitó, me metí, y Evan me escribió y me dijo, oh, estoy muy feliz de que Ardeli esté en Pinterest. Y ahí lo empecé a conocer, y él en su bio de Pinterest tenía ex arquitecto. Y le dije, pero ¿por qué te pones ex arquitecto? Y dice, es que no estoy construyendo. Y ahí fue como, pero Evan, probablemente tú eres el arquitecto más influyente del mundo. Tú llevaste el pensamiento de los arquitectos, los PIN, lo mismo que ustedes hacen en taller, ponen sus referencias, miran, piensan, que es lo que decimos hoy día design thinking, y lo llevó a cientos de millones de personas. No está construyendo, pero probablemente él usó la arquitectura para ayudar a la mayor cantidad de personas del mundo de hoy. Así que los dejo con esta imagen en que el mundo hoy día, ustedes ya lo saben, no un mundo binario, no izquierda-derecha, o masculino-femenino, y no es arquitectos o no arquitectos en la arquitectura. Probablemente estamos en un mundo en que las fronteras de la arquitectura se están desdibujando, ya no es esta profesión cerrada en la cual tú eres arquitecto, diseñas edificios o lo que está ahí, sino que probablemente hay muchas cosas más que se pueden hacer y nos tenemos que de alguna manera liberar de esa barrera para poder tomar ese salto. Genial, David. O sea, un placer, excitante esta charla. Fascinante en varias cosas. Una es la historia, ¿no? La historia, el recorrido en trozos realmente cortos de tiempo. Pasan muchas cosas. Hoy la velocidad de los tiempos es realmente multiplicadora exponencialmente y realmente pasan muchísimas cosas a una velocidad que realmente de pronto has hecho un paso del 2006 a la actualidad. Es un breve periodo de tiempo, pero fíjate la cantidad de cosas que han pasado en ese tiempo. Y al mismo tiempo
fascinante lo que nos sugieres pensar, ¿no? Lo que nos induces a, probablemente con el interrogante de, bueno, el mundo nos estás abriendo ventanitas de interrogantes más o menos documentados de posibilidades que pueden pasar. Me sorprendió la imagen del taxista o la imagen de... realmente son shocks de carga intensiva en el cual puede pasar, que puede pasar. Y evidentemente los que estamos hace años en, por supuesto en la arquitectura, pero más que nada en un entorno académico, como es el caso mío del IAC y toda la efervescencia que tiene, no dejamos nunca de preguntarnos, ¿no? Y siempre hay esa sensación de que vivimos en una intensa crisis que de alguna manera nos obliga a redoblar esfuerzos y nos obliga a multiplicar por todo lo que podamos la capacidad de explorar nuevas posibilidades, y creo que es parte de tu mensaje, es la de explorar el sinfín de oportunidades que hay, que ser arquitecto es una posibilidad, digamos, de muchas cosas y de avanzar en muchas cosas, y creo que efectivamente estamos en un punto de inflexión. Los arquitectos, cuando hacen la reflexión sobre la masa trabajadora que sostiene, en gran parte sostiene las economías occidentales, es duro de pensar. Y cuando has dicho utópico, distópico, es realmente evidente. No sabemos hasta qué punto todo esto, este castillo gigante, se puede desmoronar de una manera que además es muy rápida, es violenta, digamos, ¿no? Pasa, siempre doy el ejemplo, porque es un ejemplo fascinante para mí. Es decir, cuando hablan de resiliencia y resistencia, siempre son curvas de nivel, ¿no? Son curvas en las que se puede ser resiliente hasta un punto y hay un momento que inevitablemente el paradigma cambia, por razones obvias, colapsa el sistema que lo sostenía y aparece un periodo de resistencia. Siempre evoco el ejemplo del invento de la bombilla eléctrica. Cuando Edison inventa la bombilla eléctrica, son los últimos 10 años de la industria de la luz urbana, que era gas, era básicamente gas, que tenían instalados, como dices tú, todos esos sistemas siempre son pesados, ¿no? Son sistemas que acaban invirtiendo mucho, que generan stock y que generan infraestructuras, al fin y al cabo. Y llega una tecnología nueva que necesita poco, digamos, ¿no? Y da el triple, o da 500 veces más. Y cuando Edison inventa la bombilla, los 10 últimos años de la industria del gas son los más resilientes de toda la historia. Es porque saben que están amenazados, que van a caer, inventan cada día cosas. El ejemplo muy bonito es que la bombilla incandescente de un camping, de esas lamparitas que te llevas de camping, esa camisa se inventa exactamente en esos 10 años después de que Edison inventa la bombilla, hasta que finalmente colapsa, ¿no? Evidentemente. Pero el gas otra vez vuelve a entrar en otro ciclo de resiliencia, porque dicen, hemos perdido la industria de la luz, no podemos hacer más luz, pero ¿por qué no quitamos frío? Y empieza la industria de los refrigeradores, que antiguamente no existía, el frío como escala industrial no existía, hasta que de pronto el gas, que pierde una batalla pero no la guerra, se empiezan a fabricar otras cosas. Es la fascinante historia de las innovaciones. Y creo que en el caso tuyo, en el caso de Ardell, y además las ramificaciones que has sugerido en tu presentación, nos das apuntes de escenarios más que probables que sucedan, ¿no? Más que probables. Entonces, bueno, a mí me gustaría, ya veo que hay preguntas que nos van dejando en el chat, por supuesto que voy a abrir un turno de consulta, pero me gustaría desde mi punto personal algo inevitable, es decir, y hasta obvio, pero claro, sí que te quiero preguntar en esta maestría. Nosotros somos una maestría que se llama así, máster online en ciudades, el urbanismo próximo. Está en español, es una maestría muy dirigida, digamos, con esta cosa que tiene las cosas de internet, o online, ¿no? Que te diriges a una parte del mundo. En este momento aquí son las 8 de la tarde, en Londres son las 7 de la tarde, y en muchos de los países de los chicos que nos están mirando, pues algunos ya son el mediodía, otros después de comer, en fin, pero nos dirigimos a un lugar del mundo, y nos dirigimos en una lengua. Si estuviéramos hablando en inglés, probablemente
quizás lo haríamos en otro momento, podríamos hablar genéricamente, y si nos habláramos en chino, ya están todos durmiendo. Entonces, esa condición de hablar para este entorno que hemos definido como iberoamericano, latinoamericano, como quieras, como que te sientas más cómodo, sí que te quiero hacer esa llamada a una persona que desde Chile, chileno, tú y tu socio montaron una historia realmente sorprendente, una historia de éxito. Evidentemente que había un sustrato muy potente. Chile era reconocido internacionalmente como un lugar de producción de arquitectura muy elevado durante mucho tiempo. No sé si ahora sigue siendo esto o no. Ahora muchos otros países también han logrado elevar, digamos, el nivel y el listón. Es evidente también el enorme talento, y lo habéis puesto de manifiesto en Ardell, y lo ponéis cada día de manifiesto, el enorme talento que hay de arquitectos jóvenes, generaciones jóvenes que cada vez más, con más fuerza, con más talento, muy preparados, por otro lado. La formación que empiezan a tener es una formación intensa, global, pero a la vez no deja de tener esa idiosincrasia, no deja de tener ese acento, esa particularidad. Creo que se está produciendo unas excelentes generaciones de jóvenes arquitectos en casi toda Latinoamérica. Pero déjame hacerte un inciso, porque el tema nuestro es la ciudad. El tema es la ciudad. Y es evidente en tu presentación, así lo has hecho también, es decir, la ciudad también es construida por arquitectos. Nosotros venimos de Barcelona, que es siempre, claro, es un paraíso en este sentido, porque tienen incorporado en su tradición, siempre decimos que Barcelona es una ciudad con suerte, ¿no? Tiene suerte de todo tipo, o sea, varias suertes, pero una de ellas es que los arquitectos aquí, digamos, el compromiso que hay entre la arquitectura y la ciudad siempre es muy extremo. Es relevante, digamos. No es un compromiso a posteriori, es un compromiso permanente. En la medida que se está gestando escalas de arquitectura, siempre se están escalando a comportamientos, resultados, impactos a nivel urbano. Y déjame preguntarte en ese sentido, ¿cómo ves desde déjame decirlo así, desde la atalaya que puede significar una posición como la tuya, en que dentro de una historia increíble tienes una información, logras ver, digamos, de una posición muy preferente, logras tener una primera fila de qué está pasando con esa producción de arquitectura, que evidentemente es muy, muy exitosa, pero eso tiene impacto en las ciudades latinoamericanas? ¿Cómo ves este fenómeno? Específicamente en nuestro ámbito ahora, que es un poco nuestro... Estoy haciendo ya sé que Ardell tiene una expansión global y tiene una visión global, y así lo has explicado, pero déjame llamar a esta mirada más como chileno, y de esta mirada también de lo que está pasando con nuestras ciudades latinoamericanas, porque intuimos de que no se traslada de la manera más lo que podría esperarse. Ese enorme talento generacional que empieza a surgir, no se ven reflejados, al menos de momento, no se ven reflejados las desigualdades históricas, las injusticias urbanas de toda la vida, las planificaciones top-down de siempre. Es decir, ves o intuyes, digamos, a través de la información privilegiada que te da poder observar esto 360 grados de esa realidad, ¿ves signos alentadores para nuestras ciudades latinoamericanas? Y un apéndice de esta cuestión. Es evidente que Ardell es una procesadora de datos, como has dicho, de muchos datos que sirven. Me queda en la cabeza las imágenes de Renzo Piano, y esas enormes bibliotecas, que es verdad, ¿no? Siempre, cuando éramos jóvenes, íbamos a los despachos de los grandes arquitectos, lo que nos caíamos de culo, por decirlo, era esas enormes bibliotecas que en la vida íbamos a poder tener, digamos, ¿no? Y esto, de alguna manera, todo lo que está pasando democratiza ese acceso a la información de una manera muy evidente en la escala de arquitectura. Ahora bien, ¿habrá algún día un Urban Daily, o habrá algún día, porque la información urbana y la información, lo que en teoría debería ser público, no lo es tanto? Cuando empezamos a buscar información sobre cuestiones urbanas,
tenemos una dificultad, muchísimas más en Latinoamérica, donde es mucho más controlado, donde las grandes corporaciones controlan la información sobre lo que se produce en urbanos, los datos dinámicos que se están produciendo en muchos sitios del mundo no son de libre acceso para que los podamos saber. ¿Habrá algún día, apéndice de la pregunta anterior, un momento en que tú y tus socios imaginen también de que puede ser interesante una plataforma para generar este tipo de información? Ahí te lo dejo. Varias cosas, pero quizás para partir por el final, pues de hecho, no lo conté, pero todo esto partió con un sitio de urbanismo que se llamaba Plataforma Urbana, donde hablábamos de estos temas de ciudad y que felizmente vimos que se volvió muy influyente dentro de Chile, y no solo entre arquitectos, sino que entre tomadores de decisiones. Esto, como Chile era más pequeño, veíamos el tráfico, veíamos cómo venía desde el Ministerio de Vivienda, desde el Congreso, y ahí sentimos que esto se había realizado, pero bueno, ahí fue cuando tomamos la decisión, cómo podemos ser más estratégicos en esta influencia a través de la arquitectura. Pero ahí nos dimos cuenta de algo interesante, porque si bien ArchDaily es global, China, en inglés, es en Latinoamérica donde los temas de ciudad generan mucho más interés. ArchDaily Brasil, de hecho, va muy profundo en el urbanismo de Brasil, y eso genera mucho más, digámoslo así, tráfico e interés que los temas de urbanismo en ArchDaily global. No sé si es por esa cercanía o porque es un lugar donde las cosas se hacen de otra manera, pero eso es algo que lo tenemos ahí dando vuelta. Pero mirando ese tema de cómo el complejo tema de la ciudad es abordado por esta nueva generación de arquitectos, aquí yo creo que hay dos cosas. Primero, que hay una tremenda motivación. Yo creo que es como un nuevo aire en que los arquitectos dicen: yo quiero influir en la ciudad, mucho más allá de diseñar vivienda de autor, como que antes era un problema que no era muy atractivo o quizás era demasiado distante, pero hoy día los arquitectos jóvenes quieren influir en la ciudad, desde la arquitectura o entrando a trabajar en el gobierno, trabajando con desarrolladores inmobiliarios, y yo creo que de una manera mucho más intensa a como era antes, porque yo creo que al ver que el problema es de esta escala y que en verdad la sociedad, el entorno construido hoy día es un problema que es para todos. A mí, por ejemplo, mi madre antes no tenía idea de la arquitectura de la ciudad, y poco a poco me empieza a decir: oye, vi en las noticias que están cambiando una ciclovía, oye, vi que en ArchDaily ahora le dieron el premio a un edificio público, como que esto va creciendo. Y un poco lo que les mostraba a través del ejemplo de Netflix, probablemente en sus cenas la discusión de arquitectura con su familia, con sus amigos, es un tema que existe. Y que de hecho, bueno, esa era la referencia que traía mi socio de Barcelona. Cuando se estaba construyendo la Torre Akbar o cuando se estaba haciendo la transformación del río Besós, la gente en Barcelona sabía lo que iba a pasar y tenía una opinión y discutía, porque la ciudad se preocupaba de mostrar estos proyectos, aparecían en la prensa, y por eso yo decía que esto era un problema de información, porque si no hay información en Internet sobre esto, a nadie le importa. Entonces, es una preocupación transversal y la gente se motiva. Yo creo que esta es una profesión de mucha pasión en la cual uno quiere tomar estos problemas, resolverlos. ¿Y cómo se resuelven en Latinoamérica? Con más ganas que recursos. Pero ahí es donde quizás este contexto reflota el tema, porque hoy día un despacho de arquitectura de 2 arquitectos jóvenes es capaz de producir lo mismo que un despacho de decenas de personas hace quizás 5 o 10 años, pues las herramientas se han vuelto mucho más sencillas de usar y se puede manejar información muy compleja. Piensen que antes simular las sombras de un proyecto de arquitectura era un tremendo cálculo a mano que en verdad requería mucha gente dibujando para ver cómo se iba a ver. De ahí nos saltamos a AutoCAD con los modelos 3D que algo te permitía ver, saltamos a Ecotec, donde ya te lo resolvía todo. Hoy día lo que les mostraba de Spaceform, donde puedes generar, cruzar mucha más información dentro de un sistema complejo que es la ciudad para llegar a la mejor forma por la que puedes para un edificio, y que ya no es solo la sombra, sonido, temas de habitabilidad, lluvia, clima, cómo corre el viento, sistemas bastante complejos, y eso ahora se puede hacer de manera mucho más sencilla, porque el problema de la ciudad es complejo, son muchas variables, no es el edificio singular como lo hemos visto hasta el día de hoy, o un poco como cómo afecta su sombra, cuál es el impacto vial,
y todos esos sistemas más complejos están siendo mucho más manejables, y un despacho joven es capaz de hacer un master plan competitivo que hasta hace poco solo podían hacerlo, no sé, ARUP o grandes oficinas de urbanismo. Entonces, ahí yo creo que se está nivelando la cancha y eso permite la entrada de gente con nuevas ideas de manera más abierta. Entonces yo creo que hoy día los arquitectos, los arquitectos jóvenes pueden entrar a un problema que era bastante complejo, y lo veo mucho en Latinoamérica. Muchos arquitectos que trabajan en el sistema público y que están teniendo un impacto positivo. Yo creo que lo que pasó en Colombia, que es un tremendo, en Medellín, un tremendo ejemplo de cómo la arquitectura puede mejorar de manera real la calidad de vida. Los arquitectos que están trabajando detrás de esos proyectos son arquitectos jóvenes, motivados, que dicen, vamos a tomar este problema desde el aparato público y resolverlo. Y yo creo que ahora sí, para responder tu pregunta, yo creo que es una cosa de motivación y de poder manejar sistemas complejos. Muchísimas gracias. Ahora me empiezan a llegar información aquí al chat, preguntas que te las voy a trasladar directamente. Gabriela Osorio, buenas tardes. Partiendo de la frase al inicio de tu exposición de que la información puede mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades, ¿podrías mencionar algunos ejemplos específicos de proyectos que a través de la plataforma han tenido un impacto beneficioso en las comunidades? Yo creo que el caso que le mostraba de Alborde es muy interesante porque es algo que ha ido evolucionando. Yo le mostré en ese primer momento como ellos, con una arquitectura muy primitiva, muy sencilla, se volvieron un referente para el mundo. Y para mí que ellos, con un trabajo que antes el mundo, si no hubiera existido Internet, el mundo se habría perdido aprender de ellos. Ellos ahora han hecho clases en muchas universidades alrededor del mundo, y lo que contaban ahí de hacer estos proyectos con tierra, y que los contactaron porque los vieron en Internet, de Abu Dhabi, sobre una bienal que está haciendo de proyectos en tierra. Y al final la construcción en tierra sabemos que tiene muchos aspectos positivos y además es muy del local, del lugar. ¿No? A pesar de que uno pueda transferir la técnica, las cosas se hacen de la manera que que tienen que hacer en cada lugar. Y este año, Alborde va a participar en la Trienal de Sharjah, que es dentro de los Emiratos Árabes, y van a hacer un proyecto en tierra allá. Entonces yo creo que esa transferencia técnica y ese impacto que están teniendo es es uno de los grandes ejemplos de cómo estas plataformas ayudan a la difusión de ese conocimiento y terminan teniendo un impacto real, no simplemente algo que tuviste en una revista, sino que pasan a ser algo activo y la gente lleva ese conocimiento de un lugar al otro. Y por supuesto que hay una tremenda cantidad de arquitectos que hoy día están abrazando y usando la construcción en tierra, que es algo que ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Hay muchos expertos, pero yo creo que hoy día en esta mirada de cómo hacer las cosas de manera más sustentables, esto se está volviendo algo bastante viable. De hecho, no sé, Mario Cuccinella, que está ahora haciendo también impresión 3D, pero él la está haciendo en tierra, porque él quiere explorar cómo hacer algo que junte la tecnología con, de nuevo, un material tremendamente sustentable. Y yo creo que ejemplos como los de Alborde hay muchos, y a través de ArcDaily los pueden ver, de procesos bottom-up, transferencia técnica. Lo que está pasando en Indonesia en bambú. La arquitectura tradicional de Indonesia se fue hacia un uso de la madera que era bastante occidental, y el bambú quedó ahí olvidado por mucho tiempo. Y fue en estos últimos 10 años que un grupo de arquitectos dijo, no, pues tomemos este tema, hay una cierta estética, una manera de hacer las cosas que es interesante, pero también, ¿qué requiere eso? Hay que hacer los estudios mecánicos del bambú para que pueda ser un material en el cual tú puedas cumplir con normas de resistencia al fuego, normas mecánicas, normas estructurales. Hagámoslo, compartamos este conocimiento, y ahí hubo como un renacimiento del bambú. Y bueno, si ustedes buscan en el Daily Bambú van a ver cosas increíbles, no sé, casas en verdad de millones de dólares hechas en bambú, pero que tiene que ver con que alguien tomó el problema, lo avanzó, lo hizo disponible y se generó un círculo virtuoso de intercambio del conocimiento.
Sin duda. Yo no sé, Renata, si quieres te paso la palabra, que tienes seguro todas las preguntas que te van llegando. Sí, por supuesto. Haces, por supuesto, una selección dentro del tiempo que podemos agotar, quizás 10, 15 minutos más, ¿vale? Sí, genial. Yo diría primero que animaría a ellos, o los que han preguntado por chat que están, que pregunten directamente a David, ¿no? Mariana, si quieres preguntar, hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación, me parece súper interesante. Y un poco en la línea de lo que tú decías de estos cambios tecnológicos, y, bueno, los roles de los arquitectos, mi pregunta era como, ¿qué pensás que sería el rol que tomaríamos los arquitectos urbanistas en la construcción de las ciudades y la planificación? Sí, eso nos lo hemos preguntado bastante porque, a ver, por un lado uno dice, a través de la tecnología, la arquitectura se vuelve quizás mucho más activable por los usuarios, por los clientes, el arquitecto se vuelve un poco una interfaz. Ahí, si nosotros hacemos una visión muy del futuro, uno podría decir, la gente va a estar configurando sus casas a través de un software que va a hacer el arquitecto y va a poder hacer probablemente arquitectura por sí mismo. Y uno diría, ¿cuál es el rol del arquitecto? Desaparece, ok, es el que desarrolla esta interfaz, estos sistemas, pero yo creo que se abre una pregunta muy importante porque la ciudad no depende de nuestra... nosotros los seres humanos somos bastante egoístas, pensamos para nosotros mismos y vamos a estar realizando nuestra vivienda ideal, nuestro apartamento ideal, pero hay alguien que se tiene que preocupar del bien común. Y ahí uno puede empezar a pensar mucho más, porque la ciudad hoy día es un sistema, o es una plataforma, es un framework, y tiene que haber un planificador que esté detrás de eso, y probablemente yo creo que la especialización del urbanista hacia el que crea este entorno para que eso pueda pasar de una manera armónica, de una manera sustentable, cuidando el bien común, se va a hacer mucho, mucho más necesario. Y probablemente yo creo que el arquitecto, de alguna manera, como el orquestador, o como el gran arquitecto que genera ese campo para que sobre él, de manera planificada, otros puedan construir de manera descentralizada, se va a volver mucho, mucho más importante. Entonces, creo que va a haber estos dos extremos, en el cual probablemente muchos arquitectos van a ser más facilitadores para que se haga la arquitectura, y mientras que otros van a ser el gran planificador que va a, de alguna manera, poner este framework para que eso pase de manera, de nuevo, ordenada, sustentable, armónica, conectada. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Creo que Cristian Manuel tenía una. Sí. Adelante. Sí, hola, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Mi pregunta va, ¿cómo abordar los cambios próximos en la arquitectura y el urbanismo? Principalmente con los cambios que mencionabas, ¿no? Como las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la automatización, etcétera, pero ¿cómo abordarlos desde la academia? Yo creo que es muy importante, con la velocidad con la que están apareciendo estas herramientas, es de poder tener de alguna manera son habilidades, son herramientas. Yo creo que hay que incorporarlas, y si hay un espacio donde hay libertad para hacerlo, yo creo que es en el entorno académico. Finalmente, yo creo que hay muchos arquitectos que desarrollan ciertas herramientas durante su aprendizaje inicial y después un poco se quedan con eso, cuesta mucho ir actualizándose en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando hoy día con la inteligencia artificial? Uno dice, no, es que va a reemplazar al arquitecto, y finalmente es una herramienta que nos ayuda a pensar más rápido. Y yo creo que quienes lo aprendan a tomar de la manera correcta, porque no es sencillo, no es que uno le diga, hazme una casa. Hace 2 semanas estuve en un jurado de Space 10, que es un think tank de IKEA, que es un concurso de pensemos futuros regenerativos a través de la arquitectura, a través de inteligencia artificial. Entonces lo que pedían era tomar ciertos problemas y enviar imágenes que lo resolvieran. Pero además lo que te pedían era que tú compartieras el prompt, lo que tú le preguntaste, lo que le mandaste a Midjourney o Stable Diffusion para que creara eso. Entonces no era simplemente muéstrame una imagen, sino que
explícame la manera en que pensaste para abordar ese problema. Y uno dice, ese es el tremendo valor del arquitecto, que sabe hacer la pregunta, formular ese prompt, y eso finalmente es una manera de pensar. Entonces yo creo que en el entorno académico es donde existe todavía esa libertad para poder ir bastante profundo en estos temas, y yo creo que de ahí van a salir muchas innovaciones. Probablemente el mundo profesional es un poco más complicado porque la velocidad es tal que tienes que estar resolviendo problemas, pero eventualmente estas herramientas te van a permitir hacerlo. Y es muy importante verlo así, como herramientas que tienes que aprender de la misma manera que probablemente ustedes manejan BIM al revés y al derecho, son capaces de hacer un render fotorrealista sin cuestionárselo mucho, hacer análisis energéticos de manera bastante eficiente, y probablemente estas herramientas les van a ayudar a tener alas para hacer esto de manera rápida, y tómenlo como probablemente muchos de nosotros habríamos dicho, oh, me habría gustado aprender a usar Revit de esta manera hace 10 años. Gracias, David. A seguir, creo que Mariano tenía una pregunta también, si quieres hacerla. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Quería consultar, ¿cómo crees que el mundo del mainstream afecta a la industria y al mundo académico también, ¿no? ¿Crees que por ahí es algo que ayuda a democratizar la información o que se convierte como en tendencias temporales, modas? Sí, yo creo que es algo bastante importante porque creo que como que todo va convergiendo más rápido. El otro día estamos haciendo, el año pasado hicimos un documental de mujeres en la arquitectura con un cineasta, y él me decía, David, la arquitectura es ahora cultura pop, y por lo tanto hay que encontrar las maneras de representarla y de llevarla a las grandes audiencias. Y él por eso hizo este documental con nosotros, porque decía, hay mujeres que están haciendo cosas muy interesantes, que tienen carreras muy inspiradoras, y eso lo tiene que ver el mundo, eso tiene que estar en Netflix. ¿Cómo lo hacemos? Eso desde la arquitectura hacia afuera, y desde afuera hacia la arquitectura yo creo que esos límites se están desdibujando, porque como les decía antes, la arquitectura antes quizás era algo bastante cuadrado, bastante cerrado, pero hoy día estamos viendo cómo ese pensamiento va hacia afuera. Por ejemplo, Virgil Abloh, que es uno de los creativos más, que ha tenido, yo creo, uno de los impactos más grandes en la manera de pensar y de hacer las cosas, y que es alguien que estudió arquitectura. Y de la misma manera abrió la puerta para que esas influencias, digámoslo así, del mundo, como decías tú, el mainstream de la moda, también empiecen a entrar a la arquitectura. Y es cuando empieza a aparecer un poco esa pregunta que les dejaba abierto con lo de cuando se puedan imprimir casas. Otro día estaba leyendo, estaba conversando con uno de estos tipos de una página que se llama High Snobiety, que es una página de tendencias que es bastante influyente en Europa, y tenían una entrevista en que un tipo hablaba de mi vestimenta es mi segunda piel, porque es la manera en que yo me expreso. Y ahí lo que llegamos es que nuestra vivienda es la tercera piel, probablemente va a ser esa manera en la cual nosotros vamos a expresar cómo somos, cómo es nuestra identidad. Hoy día es un poco difícil de hacerlo, pero ahí me recuerdo mucho estas imágenes como de Europa del Este, de estos proyectos de vivienda masiva, donde todo es igual, que si hoy día las ves, todos los balcones son distintos, la gente le puso ventanas de distinto color, de alguna manera buscó cómo expresar su identidad a través de esta uniformidad. Entonces probablemente va a haber una expresión de cada uno a través de cómo se vive, que va a ser muy distinto a como lo vemos hoy día. Probablemente en el futuro, no sé, se va a poder imprimir tu casa, y tu casa va a ser como tu carcasa del iPhone, va a ser una expresión tuya. Entonces ahí yo creo que todo esto va a empezar a converger, lo que le decimos el mainstream, cómo la arquitectura va hacia allá y cómo la arquitectura también lo recibe. Gracias, David. Y a seguir tenemos una pregunta de Mauro. ¿Está por ahí? Hola, hola David, muchas gracias. Un placer conocerte y escuchar esta charla que me pareció súper interesante. Bueno, mi pregunta va un poco relacionada también con lo que estaba comentando Cristian en el sentido de esta crisis, ¿no? Que estás comentando,
que estamos enfrentando como profesión. Y yo me preguntaba si en este ámbito de partir de lo académico, quizás no parte de algo que también comentaste de cómo los arquitectos era difícil trabajar con ellos, ¿no? Lo mencionaste en algún punto que te lo comentaron, y yo me imagino si es que la gran innovación o el gran cambio que tenemos que hacer es un poco por ese lado, por hacer que desde la academia o desde la propia profesión empecemos a tener una relación más flexible o no tan rígida con las personas y tratar de cambiar un poco esa mentalidad de que al arquitecto le cuesta hablar de arquitectura con no arquitectos, ¿no? Es como un poco como esa preocupación que hay mucho también y que quizás es muchas de las relaciones por las que a los arquitectos les cuesta entrar en temas de ciudad o en temas políticos también, ¿no? Que pueden influenciar en grandes rasgos. Sí, yo creo que esto también lo podemos ver como un cambio que está pasando de distintas maneras en el mundo de hoy, porque al final yo creo que hemos sido un mundo o una sociedad donde no nos escuchamos mucho, todos estamos hablando y no nos escuchamos. Probablemente es lo que le exigimos a la clase política en muchos de nuestros países, como que no nos sentíamos escuchados, y probablemente algo similar decíamos que pasaba en la arquitectura, y que no existiera esa conversación probablemente era un síntoma de que el mundo de la arquitectura quizás estaba muy desconectado. Hablábamos entre profesionales, con nuestros propios códigos, con nuestra propia manera de ver el mundo, y nos faltaba ese input. Hoy día, hoy día los arquitectos están en internet y pueden interactuar con cualquier persona, y ahí se empieza a desarrollar un diálogo, y ahí incluso nosotros mismos nos abrimos, recibimos esos inputs, y cuando tú empiezas a hablar con otra persona, pasa que se encuentra esa sintonía. Es como cuando hablas con alguien que tiene otro idioma y de a poco te empiezas a entender hasta que te encuentras. Y ahí esa comunicación empieza a fluir. Yo creo que eso es lo que pasa en el mundo de la arquitectura, que está un poco desconectado, pero no lo veo algo así como que no tuviéramos esa disposición. Yo creo que no existía esa arena común. Yo creo que hoy día, de nuevo, a través de internet hay muchos arquitectos que yo me fijo en los comentarios a veces que no sé, ciertos arquitectos que hacen vivienda interesante y la gente les empieza a comentar y no son arquitectos. Y alguien dice, oye, me gustó mucho esta vivienda, ¿cómo hizo esto? Y se empieza a generar ese diálogo, y yo creo que a través del diálogo es donde se van a empezar a tender esos puentes. Y yo creo que ese diagnóstico que yo creo que todos tenemos, de que a los arquitectos a veces están desconectados de la sociedad, no se habla el mismo idioma, vamos avanzando hacia que cambien. Y por eso lo ponía como esa necesidad de que el mercado, el mundo está pidiéndole algo a la arquitectura. Y si no escuchamos, no sé qué va a pasar. A lo mejor otros que no son arquitectos van a encontrar la solución, y por eso nos va a pasar lo que le pasó al cajero de banco, todas estas cosas que cambiaron. Pero yo estoy optimista de que va a ir esta evolución, esta conexión, porque los arquitectos, yo creo, por lo menos la nueva generación está bastante consciente y tiene esa capacidad de escuchar y de conectarse. Gracias, David. Creo que tenemos otra pregunta de nuestra alumna Ana Luisa. ¿Te parece bien? Es que después de una presentación tan fantástica salen muchas dudas, no hay cómo. Ana Luz, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, buenas tardes, David. Creo que mi pregunta un poquito viene a ser, entiendo que es Arc Daily, que empezó por arquitectos, que tiene mucho que ver con arquitectos, pero vos mismo decías antes que la ciudad va mucho más allá de la arquitectura y son procesos un poco más permeados, digamos, por otras especializaciones. Entonces me interesa también saber un poquito si Arc Daily en algún momento se ha preguntado o se ha posicionado al respecto de darle plataforma a otros temas que no son necesariamente arquitectónicos, pero que igualmente hacen ciudad, ¿verdad? No sé, procesos participativos, por decir algo. Pero un poco como entender si ese tipo de cosas, ¿verdad? Ser arquitectura más allá de la arquitectura, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, nosotros digámoslo así, Arc Daily tiene dos componentes. Los proyectos, que son como nuestra unidad mínima. Así mostramos cómo se hizo algo, los materiales. Uno podría decir que es como el átomo de Arc Daily, los proyectos.
Pero al mismo tiempo tenemos mucho contenido editorial, que es a través de donde desarrollamos el cómo nosotros vemos el mundo, las cosas que debieran estar pasando, y vamos tomando cosas también de proyectos, tendencias, cambios, por ejemplo, economía circular. Podemos publicar, no sé, publicamos la semana pasada un proyecto de MBRDB que se hizo para poder ser desensamblado y que tiene todo un catálogo de todas sus piezas, y el proyecto puede explicar eso, pero nosotros tomamos un zoom out y decimos, ok, ¿cómo se puede diseñar de manera circular en la arquitectura? Distintos ejemplos, contactamos a expertos, traemos esos temas, y que son temas que son bastante transversales, porque no solamente tienen que ver con la arquitectura, desde tecnología de materiales, nanomateriales, desarrollo de software, por supuesto, ingenieros, constructores, pero también hay mucha gente que está entrando a tomar este desafío, porque el problema del entorno construido yo creo que está motivando a mucha gente. Y por eso en ArcDaily hay mucha gente que, y de hecho en el equipo editorial, que no son arquitectos. A nosotros llega mucha gente que dice, David, este tema me interesa, yo quiero trabajar acá, pero estudié comunicaciones, estudié desarrollo de software, pero a mí me gustaría estar cercano del futuro del entorno construido. Y ahí nos vamos encontrando con mucha gente que quizás anda perdida, no tiene otro lugar donde hacerlo, pero cada vez más encontramos a más de esas personas. Por ejemplo, creo que ahora hay como un área de desarrollo interesante, porque una oficina de arquitectura es como cualquier empresa, es una operación. Y si tú sabes manejarla de buena manera, puedes permitir que los arquitectos hagan mucho más a un costo más bajo y a una velocidad más rápida. Si un despacho de arquitectura puede hacer 10 edificios al año o 20, con la misma cantidad de recursos, es una tremenda economía de escala, por supuesto, un beneficio económico, tú como empresa puedes hacer mucho más con los mismos costos, pero eso es un conocimiento que quizás los arquitectos no tienen. Por supuesto que si tú miras la historia de los grandes despachos, AECOM, HOK, es porque uno de los socios era bueno para el negocio, para manejar la operación, hacerla crecer, pero no, quizás no un skill, no una capacidad que tienen los arquitectos per se. Entonces ahí veo que hay muchos, por ejemplo, gente que estudió economía o negocios, que dice, yo quiero ser parte del entorno construido. Me voy a trabajar con un arquitecto, ayudarlo a que su operación, a que su despacho pueda tener más impacto, puedan tener más recursos, puedan desarrollar mejor la arquitectura, y eso es lo que yo puedo aportar, sin tener que diseñar, sin ser un arquitecto o un constructor. Entonces yo veo una generación de gente muy interesante, especialmente hay un software que se llama Monograph, que es un software de manejo de proyectos para arquitectos, y que tiene toda una biblioteca de como de entrevistas y testimoniales de los COO de oficinas de arquitectura, de los gerentes de operaciones. Ahí ustedes van a encontrar gente que no tiene nada que ver con la arquitectura, muchos vienen de hecho del mundo de tecnología, pero que dijeron, ahora quiero poner mi conocimiento para el futuro del mundo construido, voy a ayudar a arquitectos a desarrollar este negocio mejor y ayudarlo. Entonces ahí yo creo que se empieza a abrir este tema, a integrar, a que realmente la arquitectura sea algo mucho más multidisciplinario. Gracias, David. Y tenemos una pregunta. Una de nuestras alumnas no se podía conectar, pero ella es arquitecta y curadora de la revista Proyecto en Brasil, entonces estaba súper entusiasmada de te preguntar un poco del sensible proceso y el compromiso de identificar estas imágenes y los proyectos de las obras arquitectónicas más destacadas del mundo. Y ella quería saber un poco más de este proceso de identificación de estas tendencias y esta sensibilidad para tal. Bueno, yo creo que eso es lo que hace nuestro equipo de curadores, que son los que se encargan de estar revisando, viendo y buscando proyectos, y que dentro de esta misión de ArcDaily de inspirar, conectar y empoderar a través de la arquitectura, se han enfrentado a que esto es un tema bastante amplio y que también tiene que ser representativo, porque por supuesto que la arquitectura que se está haciendo hoy día en Pakistán o en Afganistán es una realidad bastante distinta que en Estados Unidos o que en Europa.
cada uno tiene sus propias dificultades y el cómo tú manejas esas dificultades para hacer algo innovador dentro del contexto tiene su propio mérito. Entonces, cuando estamos revisando proyectos, uno dice, este proyecto que está hecho en Pakistán, quizás si lo miras desde Europa, quizás no es muy atractivo, pero tiene una historia detrás, tuvo algo que se resolvió de manera ingeniosa y que como proceso es necesario mostrar al mundo. Entonces, nuestro equipo siempre tiene que estar respondiendo esa pregunta de el espectro de la arquitectura es muy amplio y cómo somos capaces de incorporar esa diversidad, esa riqueza desde distintos puntos de vista. Y yo creo que es una tremenda responsabilidad que tenemos y eso es lo que nos hace ir eligiendo también de manera consensuada, o a veces tenemos opiniones distintas, pero una constante conversación entre gente que está en América Latina, en Europa, en Asia, teniendo conversaciones constantes día a día de revisar proyectos. Muchas veces no estamos de acuerdo entre nosotros, pero de nuevo, esa es la diversidad. Bueno, creo que hemos repasado todas las preguntas que teníamos. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Ari para que cierre el ciclo. Decirte, David, ha sido un placer, como siempre, un abrazo grande. Muchísimas gracias por compartir con nuestros estudiantes y con todos los que se apuntaron a esta conferencia toda la experiencia y la bonita historia que hay para contar detrás de Ardale. Gracias, David. Ari, te paso la palabra. Gracias. Ari, ¿estás ahí? Perdón, que te había puesto el mute y ahora estoy otra vez. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos los alumnos y los no alumnos que nos ven a través de las plataformas. Pero bueno, solo para cerrar, decías, David, que Ardale nos facilita conocimiento, inspiración, herramientas, pero también lo que ahora está, o sea, el proyecto actual, ¿no? De esta big picture que supone la unión con las nuevas plataformas es también inspirar, conectar y empoderar, que es una palabra que a mí me gusta especialmente. Así que quiero agradecerte infinito desde la plataforma de redes, que sin ser Ardale es una plataforma que nos une en algún sentido, porque nosotros también tenemos esta ambición de generar conocimiento y de generar red. Así que gracias infinitas. Gracias a todos.